Parte 1. La última orden cambiaron la experiencia por juventud, y 6 meses después, todo colapsó. Me llamo Kenny Harmon, tengo 59 años, y durante más de 2 décadas fui el jefe de planta en Western Plains Manufacturing, una empresa de válvulas industriales en Tulsa. No era el tipo de hombre que hablaba mucho, pero sí el que hacía que todo funcionara. Durante 22 años, ni un solo accidente grave, ni una pérdida humana, ni una pieza fallada saliendo de esa línea de producción. Eso era mi legado. Hasta ese lunes por la mañana. Recibí la llamada de Patricia, de Recursos Humanos, voz suave, tono vacío. Kenny, necesitamos que vengas a la sala de conferencias. Ahí estaba Leonard Wright, nuevo director de operaciones. Llevaba solo 4 meses en la empresa y ya se sentía dueño del lugar. Nunca lo vi ensuciarse las manos. Venía de alguna escuela de negocios, de esas que enseñan más Excel que tornillos. Vamos a implementar ciertos cambios operativos, dijo Patricia mientras deslizaba un sobre hacia mí. Lo abrí. Paquete de despido. 2 semanas para entrenar a mi reemplazo. La mitad de mi pensión pagada de inmediato, el resto en cuotas. Todo muy limpio, muy corporativo. Jason Weber comenzará mañana, añadió Patricia como si anunciara el menú del almuerzo. Es joven, titulado, muy prometedor. 22 años, y todo lo que obtuve fue una caja de cartón para empacar mis cosas. Esa noche tomé el camino largo a casa. Pasé por la vieja refinería donde trabajó mi padre. Me enseñó que el valor de un hombre no está en lo que dice, sino en lo que construye. Yo había construido un sistema, una cultura de seguridad, un equipo que confiaba en mí. En casa llamé a Frank, mi antiguo colega jubilado. «Me están despidiendo», le dije. «Malditos, ¿vas a armar lío?» «No», respondí. «Pero se van a dar cuenta pronto. Hay cosas que no se enseñan en 2 semanas. Mi hijo, Ethan, tenía solo 1 año cuando empecé en la planta. Jennifer, mi esposa de entonces, me decía que cuidaba más esas máquinas que nuestra casa. Tal vez tenía razón. Ella se fue hace 10 años, llevándose a Ethan a Colorado. Yo me quedé con la planta. Trabajé en feriados, en tormentas, en días que ni la mitad del equipo se presentaba. Vi la empresa cambiar de manos 2 veces. Primero fue Midwest Industrial, después Action Partners, esos tipos de Wall Street que creen que todo se resume en gráficos. Cuando Leonard llegó, lo primero que dijo fue: «Decisiones basadas en datos. Es el futuro de la manufactura». Mi jefe de taller, Diego, se me acercó después. «Este tipo va a traer problemas». No le faltaba razón. Empezaron los recortes, menos mantenimiento, peores piezas, supervisores jóvenes que no sabían diferenciar una válvula de una válvula de alivio. Uno me preguntó, ¿es necesario hacer inspecciones diarias? El manual recomienda 1 por semana. Comencé a guardar copias de todo. Mails, fotos, registros. Tenía un presentimiento. No por mí, por los que quedaban. El lunes siguiente llegó Jason Weber, 28 años. Corbata ajustada, tableta en la mano. «Estoy muy emocionado de aprender de usted», dijo, como si fuera un taller de universidad. Le di unas botas con punta de acero y gafas de seguridad. «Primero el piso, luego tus métricas», respondí. Durante 2 semanas le enseñé todo: las rutinas, los protocolos, el personal. Pero algo me quedó claro. Entendía el sistema, pero no a la gente. No sabía que Alicia necesitaba pausas por su diabetes. No conocía el sonido del torno número 3 cuando estaba a punto de fallar. El último jueves, escuché su conversación con Leonard. «Podemos reducir 2 posiciones de mantenimiento, y ese protocolo extra de seguridad para la prensa hidráulica no está en el manual». «Exactamente el tipo de cambio que necesitábamos», respondió Leonard.
No sabían que yo estaba ahí. Me fui en silencio. Algo se rompió dentro de mí. Esa tarde reuní a mis leales: Diego, Alicia, Sam y Russell. Van a empezar a recortar esquinas, les dije. Quiero que documenten todo, y si algo va mal, no llamen a la gerencia. Llámenme a mí. Y así, mi último día no fue una despedida, fue el inicio de algo más grande. Parte 2. Las grietas del silencio. Mi último día pasó sin ceremonia, ni pastel, ni discurso, ni siquiera un apretón de manos de Leonard. Solo Patricia entregándome una tarjeta para salir del estacionamiento, la cual se desactivó en cuanto crucé la barrera. 22 años, borrados con un clic. Pero yo no estaba realmente fuera, solo estaba esperando. A las 3 semanas, Diego me llamó. «Están cambiando los horarios de mantenimiento de las prensas hidráulicas», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. Pasaron de una inspección semanal a una quincenal. «Documenta todo», le pedí. Presiones, ruidos, fugas, cualquier cosa inusual. A los 2 días, Sam me avisó. Negaron mi solicitud de repuestos para el generador de respaldo. Dicen que esperemos al inventario trimestral. Llevaba un registro de cada llamada, cada cambio, cada riesgo oculto. No por venganza, por prevención. En la 4ª semana, escribí un correo formal a Leonard y Patricia. He recibido informes preocupantes sobre modificaciones a los protocolos de seguridad y mantenimiento. Después de más de 2 décadas supervisando esos sistemas, estoy disponible como consultor para evaluar los riesgos que podrían derivarse de tales cambios. Patricia respondió en menos de 1 hora. Gracias por tu preocupación, Kenny. La transición ha sido fluida y Jason ha implementado varias mejoras. Te contactaremos si necesitamos tu experiencia. Traducción. Quédate al margen. Pero en la semana 6 sucedió lo inevitable, la primera falla. Una correa se soltó en la prensa número 3, parando la producción por 2 horas. Luego, una pequeña fuga hidráulica. Y en la semana 8, 3 fallos eléctricos separados. Russell me llamó después de cada uno. «El nuevo dice que es culpa del equipo», me dijo, «que está viejo y mal mantenido. Mi sangre hervía». «Ese equipo funcionaba perfectamente con el mantenimiento adecuado», le respondí. En la semana 10 ya no pude más. Fui hasta la planta durante el almuerzo. Me quedé en el estacionamiento. Cuando Diego salió, lo llamé con la mano. «¿Qué tan mal está todo?» «Mal», dijo sin rodeos. La producción bajó un 15%. Despidieron a Sam la semana pasada. Dijeron que era resistente al cambio. Y ahora Jason trajo a un amigo suyo a manejar el mantenimiento. Ese tipo no sabría distinguir entre una llave inglesa y un destornillador. ¿Alguien se ha lastimado? Todavía no. Pero Russell casi pierde una mano cuando falló un interruptor de seguridad en la línea de corte. Jason lo anotó como error del operador. Ese fue el momento. Lo decidí. Llamé a una vieja conocida en la Junta Estatal de Seguridad Industrial, Helen Barnes. Le expliqué mi preocupación, mi historia con la planta, los cambios específicos. Realizaremos una inspección no anunciada en las próximas 2 semanas, me aseguró. Colgué con una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad. El sistema se corregiría, o eso creía. 3 días después, Diego me llamó, esta vez en pánico. «Lo saben, Kenny. Alguien les dijo que tú solicitaste la inspección. Leonard está explotando». «¿Qué está pasando?» «Nos tienen limpiando todo, arreglando registros, parando líneas de producción para disimular fallas. Están falsificando los informes». Poco después recibí una carta legal en mano. Western Plains me acusaba de interferencia maliciosa y violación de acuerdos de confidencialidad. Me amenazaban con una demanda si continuaba difundiendo información falsa.
Llamé a mi abogado, Bill Henderson. Están faroleando, dijo. No violaste nada confidencial, pero pueden hacerte gastar mucho dinero en defensa legal. Pueden detener la inspección. Number 1 vez programada, ocurre, pero ten cuidado. Esta gente juega sucio cuando se siente acorralada. Colgué. Estaban tratando de asustarme, mientras arreglaban deprisa lo que llevaban meses descomponiendo. Pero yo ya había entendido que una inspección no bastaría. Necesitaba más. Evidencia de un patrón, una cadena de negligencia. Ese fin de semana, Russell vino a mi casa. Traía una memoria USB. Aquí están los registros de mantenimiento, los reales y los falsificados, además de correos entre Leonard y la directiva sobre las reducciones de presupuesto. Esto comenzó mucho antes de tu despido. ¿Por qué me estás dando esto, Russell? Podrías perder tu empleo. El sobrino de Alicia se accidentó ayer, 19 años. Perdió 2 dedos por una prensa sin protección, la que Jason dijo que no era necesaria cambiar. Mis puños se cerraron solos. Ya no se trataba solo de mí. Ahora era personal, era una guerra. Parte 3. No era venganza, era responsabilidad después de que Russell se fue. Me quedé solo en la cocina por horas. La memoria USB en la mesa, los papeles extendidos como si fueran las piezas de un rompecabezas siniestro. No podía dejar de pensar en ese chico de 19 años, en sus dedos perdidos, en la vida que le acababan de romper por una decisión de eficiencia. Tomé el teléfono para llamar de nuevo a la Junta de Seguridad, pero me detuve. Otra inspección terminaría igual. Limpiarían la planta, falsificarían registros, saldrían con una multa menor, y luego seguirían igual. Esto requería otra estrategia. Al día siguiente, contacté a los que aún confiaban en mí. Diego, Alicia, Frank, Russell y otros 6 trabajadores veteranos. Nos reunimos en casa de Frank, en un barrio tranquilo, lejos de miradas indiscretas. Puse toda la evidencia sobre la mesa. Esto es lo que tenemos: pruebas de negligencia, de encubrimiento, de decisiones deliberadas que ponen vidas en riesgo. Diego habló primero. ¿Vamos a los medios? ¿Los exponemos? No aún, respondí. Primero necesitamos algo más fuerte. Palanca, presión real, algo que afecte su bolsillo. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Alicia, documentando todo. Cada atajo, cada fallo, cada accidente evitado por milagro. Fechas, fotos, correos, grabaciones si es posible. Frank levantó la ceja. Si nos atrapan recopilando esa información, nos despiden en el acto. Lo sé, respondí. Por eso debemos ser pacientes y muy discretos. Miré a cada uno. Eran trabajadores de verdad. Gente que nunca había tenido miedo de ensuciarse las manos, pero ahora estaban enfrentando algo mucho más peligroso. Una empresa decidida a proteger sus ganancias por encima de sus empleados. Denme 2 semanas, dije. Y, pase lo que pase, manténganse alerta y cuídense. Durante esas 2 semanas me convertí en un fantasma dentro de Western Plains. Nunca puse un pie en la planta, pero estaba presente en cada rincón. Diego, Alicia, Russell me enviaban reportes diarios, informes de turnos, fallas en equipos, incidentes menores, todo. Empecé a armar un expediente que haría temblar cualquier junta directiva, pero necesitaba más. Así que hice 3 movimientos clave. Primer movimiento: ir al cliente. Llamé a George Lawson, un viejo cliente que ahora trabajaba para Meridian Energy Solutions, el mayor comprador de Western Plains. Nos vimos en un diner frente a la planta. Kenny, qué gusto verte. Me preguntaba qué había sido de ti. Retiro forzado, le dije. Pero no te cité por nostalgia. Le mostré fotos de válvulas defectuosas que habían salido de la planta en el último mes. ¿Estas piezas pasaron inspección? George las examinó. Sí, según el nuevo proceso de calidad.
Están recortando pasos esenciales. Y tú sabes qué puede pasar si una válvula falla en una refinería. George asintió, serio. Voy a solicitar una auditoría interna. No puedo ignorar esto. Segundo movimiento. Volver a la Junta de Seguridad. Esta vez no llevé preocupaciones. Llevé pruebas, fechas, nombres, fotos, declaraciones. Helen Barnes me atendió de nuevo. Esto es mucho más sólido que antes, Kenny, dijo. Tendré que involucrar a mi supervisor. Solo pido que mantengan mi nombre en reserva, por ahora. Tercer movimiento. Hablar con el reemplazo. La más arriesgada, citar a Jason Weber. Le pedí que almorzáramos lejos de la planta. Me sorprendió que aceptara. Se veía agotado, ojeras profundas, la camisa arrugada. Gracias por venir, dije al sentarnos. ¿Cómo va el piso? Jason suspiró. Un desastre. Equipos que fallan cada semana, presión por cumplir metas de producción, personal frustrado. ¿Te dijeron a qué te enfrentabas? Number. Dijeron que tú eras resistente al cambio, que necesitaban modernizar. Pero cada vez que intento arreglar algo, surgen 3 nuevos problemas. Porque desmantelaron un sistema que funcionaba, le respondí. Las rutinas que quitaste no eran capricho, eran necesarias. Jason miró su plato sin tocarlo. Leonard dice que el presupuesto no da. ¿Y cómo va el presupuesto con producción cayendo y clientes molestos? Silencio. No estoy aquí para decir, te lo dije. Le dije. Estoy aquí porque en 2 semanas pasarán varias cosas. Meridian hará una auditoría, la Junta vendrá otra vez, y toda esta evidencia irá directo a la sede de Axiom Partners. Jason se tensó. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando una opción. Puedes ser el chivo expiatorio cuando todo colapse, o puedes adelantarte. ¿Cómo? Documenta cada rechazo a tus solicitudes, cada advertencia ignorada. Tendrás pruebas de que tú intentaste hacer lo correcto. Jason dudó, pero asintió. Lo pensaré. Le dejé mi tarjeta. Tienes una semana. 3 días después recibí un mensaje. Estoy dentro. ¿Qué necesitas de mí? Las piezas estaban en su lugar. Solo faltaba el momento exacto para hacer caer el castillo de cartas. Parte 4. El momento exacto. Todo estaba en marcha. Jason se había unido. George en Meridian había iniciado su auditoría. Helen Barnes traía refuerzos para una inspección más seria. Solo faltaba una chispa, y el sistema colapsaría solo. No tardó en llegar. A la mañana siguiente, la prensa hidráulica número 1, corazón de la línea de producción, sufrió una falla catastrófica. Por suerte, nadie salió herido, pero toda la producción quedó detenida. A las 6:15 de la mañana mi teléfono sonó. Era Leonard Wright. Kenny, tenemos una situación. Necesitamos tu experiencia. La prensa está muerta y las órdenes se acumulan. ¿Y Sam? ¿El que la mantenía por 15 años? Pregunté. Ya no está, admitió con un suspiro. Pero escúchame. La empresa está dispuesta a contratarte como consultor. Solo queremos que la prensa funcione otra vez. Estoy escuchando, dije, calmado. $300 por hora, en efectivo, sin preguntas. Casi me río. Pensaban que todo esto era por dinero. Iré en 1 hora, pero con condiciones, dije. Primero, mi equipo, Diego, Russell y Alicia. Segunda, autonomía total en decisiones de reparación. Tercer, acceso completo a los registros de mantenimiento. Leonard dudó, pero aceptó. 1 hora después, entramos a la planta. El ambiente era de caos total. Operadores de brazos cruzados, gerentes nerviosos. La prensa, inmóvil. Jason me recibió con alivio. Gracias por venir. Está peor de lo que pensaba. Inspeccioné la máquina. Varias fallas acumuladas, justo lo que había advertido. Entonces me giré hacia Leonard. Puedo arreglarla. Pero primero quiero mostrarte algo. Saqué mi móvil. Abrí un correo. Este informe se lo acabo de enviar a Axiom Partners.
A la Junta de Seguridad y a Meridian Energy. Contiene cada violación, cada omisión, cada riesgo que ustedes ignoraron. Leonard palideció. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Entonces, ¿arreglarás esto? Sí, pero esta vez será a mi manera. Parte 5. La reparación. ¿Qué cambió? Todo. La prensa hidráulica estaba completamente inoperativa. Con sus sistemas saturados por meses de mantenimiento ignorado, no era una simple avería. Era una advertencia física de lo que ocurre cuando se subestima la experiencia. Me arremangué la camisa y miré a Jason y a mi antiguo equipo. Esto va a llevar tiempo, dije. Y va a requerir hacer las cosas como antes. Diego revisaba el sistema eléctrico. Alicia ordenaba piezas urgentes. Russell rastreaba los registros para asegurarse de que nada se pasara por alto. Durante 3 días, trabajamos como en los viejos tiempos, pero esta vez sin el respaldo de un sistema, solo con convicción. Mientras tanto, las consecuencias externas no tardaron en llegar. Meridian Energy suspendió todos sus pedidos. Exigieron una auditoría completa del proceso de calidad. La Junta Estatal de Seguridad apareció sin aviso, con un equipo más numeroso que nunca. Revisaron no solo la prensa fallada, sino toda la planta. Las caras de los gerentes lo decían todo. Sabían que no había forma de disfrazar lo que se venía. Al tercer día, la prensa volvió a funcionar. Había costado trabajo, sudor y el reemplazo de múltiples componentes que debieron haberse cambiado meses atrás, pero volvió a rugir como si nunca hubiese parado. Al terminar, fuimos llamados a la oficina de dirección. Leonard Wright ya no estaba. Había sido reubicado en la sede corporativa, aunque todos sabíamos lo que eso significaba. Lo echaron. En su lugar apareció Thomas Whitfield, nuevo director enviado desde la central. «Trabajo impresionante, señor Harmon», me dijo mirando los informes que había entregado. La Junta Ejecutiva está revisando todo su archivo. Muy detallado, muy revelador. No respondí. Solo lo miré esperando el resto. Queremos ofrecerle un nuevo puesto. Director de operaciones de manufactura para Western Plains. Supervisaría no solo esta planta, sino todo el sistema de producción. Tomé aire. ¿Con qué condiciones? Salario 30% más alto que el anterior, presupuesto aprobado para mantenimiento, personal propio y autonomía total sobre procedimientos de seguridad. No, respondí sin pensarlo demasiado. Eso es justo lo que está mal. Pensar que la seguridad puede entrar o salir según el presupuesto de cada trimestre. Me levanté y le ofrecí otra cosa. Puedo ser consultor, 3 días a la semana. Pago por hora. Entrenaré al nuevo personal. Reconstruiremos lo perdido, pero no volveré a ser empleado. Thomas pensó unos segundos y asintió. Aceptable. No volví por el título ni por el dinero. Volví por Diego, Alicia, Russell, por todos los que merecían un entorno donde no se temiera morir por trabajar. Volví por lo que había construido en 22 años y que otros intentaron derribar en 6 meses con hojas de cálculo y arrogancia. El lunes siguiente, al entrar nuevamente a la planta, sentí algo diferente. Las máquinas sonaban más suaves, las miradas eran más tranquilas, y en el fondo, supe que ellas también lo sabían. Su antiguo cuidador había regresado. Parte 6. Restaurando la confianza. Volver a la planta no fue como antes. Ya no tenía un título, una oficina, ni una placa con mi nombre. Pero tenía algo más poderoso: el respeto del equipo y la verdad de mi lado. Durante las primeras semanas como consultor, trabajé codo a codo con los de siempre, y también con nuevos empleados que nunca me habían visto en acción. Algunos me observaban con recelo, otros con curiosidad. Pero bastaron unos días para que entendieran. No estaba allí para controlar, sino para reconstruir.
Una de mis primeras acciones fue implementar un nuevo sistema de mantenimiento digital, pero basado en la experiencia real de los operarios, no en teorías de MBA. Jason, ahora degradado a supervisor técnico, colaboraba conmigo directamente. Nunca me imaginé que esto me superaría tan rápido, me dijo un día mientras revisábamos los registros antiguos. No es tu culpa que te hayan lanzado al vacío sin paracaídas, le respondí. Pero sí es tu responsabilidad aprender a caer y levantarte. Mientras tanto, los efectos del caos pasado aún se sentían. Meridian Energy aún no reanudaba sus pedidos, pero su equipo técnico trabajaba en conjunto con nosotros para evaluar cada etapa del proceso. La Junta Estatal de Seguridad emitió un informe oficial donde se recomendaban sanciones leves, pero señalaban patrones preocupantes de gestión inadecuada. Aún así, lo que más me importaba era el ánimo de la gente en el piso. Muchos seguían tensos. Algunos, como Alicia, no confiaban aún en que el cambio fuera real. ¿Y si cuando te vayas todo vuelve a ser como antes?, me preguntó una noche durante el turno. Por eso no me iré sin dejar todo atado, le dije. Vamos a formar nuevos líderes, no nuevos jefes. Empezamos un programa de entrenamiento cruzado, donde los empleados rotaban funciones entre turnos. Aprendían de otros, comprendían otras áreas y, sobre todo, volvían a valorar el trabajo colectivo. Un mes después, recibí una visita inesperada en la planta. Russell y el joven que había perdido 2 dedos en la prensa. Quería agradecerte, dijo el chico, con una prótesis aún en proceso de ajuste. Me dijeron que fuiste tú quien hizo ruido por mi caso. Lo hice por ti y por todos los que podrían estar en tu lugar mañana, le respondí. Aquel momento me marcó. Ya no se trataba solo de sistemas ni de máquinas. Se trataba de vidas que podían cambiar por una decisión buena o mala. Ese mismo día, Thomas Whitfield me llamó a su oficina. «Tenemos novedades», dijo mientras me mostraba una carpeta con documentos. Axiom Partners ha decidido retirar el modelo de eficiencia agresiva de todas sus plantas industriales. Levanté una ceja. ¿Y por qué el cambio de corazón? Tus informes y algo más. Alguien en Meridian filtró la posibilidad de cortar todos los contratos si no hacíamos cambios estructurales. Fue suficiente. Sonreí con cansancio. A veces se necesita una amenaza fuerte para que escuchen lo obvio. La buena noticia, añadió, es que han pedido que tú lideres el comité de estandarización para todas las fábricas. No respondí de inmediato. Miré por la ventana, hacia la línea de producción, donde Jason, Diego y Alicia trabajaban codo a codo. No me interesa el poder, dije. Me interesa que esto dure. Entonces, entrenaré a quien lo merezca, personas que sepan escuchar a las máquinas y a las personas. La confianza no se impone. Se gana con hechos, día tras día, y yo aún no había terminado. Parte 7. La lección más cara. Habían pasado casi 3 meses desde que la prensa hidráulica falló y todo comenzó a desmoronarse. La planta ya no era el caos de antes, pero aún se sentía en el ambiente la fragilidad de la confianza reconstruida. Muchos empleados nuevos seguían con miedo. No sabían si lo que estaban viendo era un cambio real o solo otra fase temporal impuesta desde arriba. Por eso, cada decisión debía tener coherencia, memoria y propósito. Me dediqué a documentar los nuevos protocolos de forma tan clara que incluso alguien sin experiencia en manufactura podría entender por qué cada paso existía. No es un manual, les decía, es una historia. Cada línea cuenta algo que costó años aprender, o segundos perder. Un día, Jason se me acercó mientras yo revisaba el historial de fallas corregidas. ¿Te molesta si te hago una pregunta personal? Adelante. ¿Por qué volviste? Pudiste haberles dado la espalda, dejarlos hundirse,
¿Por qué seguir aquí? Lo miré unos segundos. No porque la pregunta fuera difícil, sino porque no se la habían hecho nunca antes. Porque lo que construyes con tus manos también deja huellas en tu alma, y yo no iba a dejar que alguien borre lo que me costó media vida levantar. Jason bajó la mirada. No merecía este trabajo. No lo merecías antes, le dije. Pero ahora estás aprendiendo. Eso te hace mejor que muchos. La auditoría de Meridian Energy concluyó con resultados positivos. No solo habíamos corregido los errores, sino que habíamos demostrado un nivel de transparencia que ni siquiera esperaban. El informe decía: Western Plains ha asumido responsabilidad operativa con seriedad. Recomendamos reactivar los contratos y considerar a la planta como modelo para el resto de proveedores. Fue la señal que necesitábamos. La producción comenzó a subir, el ambiente era más colaborativo, y por primera vez la eficiencia y la seguridad dejaron de verse como enemigos. Sin embargo, no todo se había resuelto aún. Una tarde, Thomas Whitfield me mostró un informe confidencial. Alicia, Russell y otros 2 empleados serían sancionados por acciones no autorizadas durante la inspección estatal. ¿Esto es en serio?, pregunté, molesto. Es una propuesta desde la sede. Piensan que, aunque fueron útiles, violaron protocolos internos. Le arranqué el documento de las manos. Esos protocolos estaban protegiendo a un sistema corrupto. Estoy de acuerdo contigo, dijo Thomas. Por eso te lo muestro primero. ¿Qué sugieres? Sugiero que conviertan sus nombres en ejemplos, no en advertencias. Al día siguiente, los 4 fueron promovidos a encargados de área. Nadie dijo nada, pero todos lo entendieron. El valor ya no se medía en obediencia ciega, sino en integridad. Y entonces ocurrió lo impensado. Recibí una llamada de un número desconocido. ¿Kenny Harmon? Sí. Habla Laura Jensen, periodista industrial de una revista nacional. Estamos haciendo una serie sobre fábricas que sobrevivieron a la modernización mal aplicada, y su nombre aparece en todos lados. ¿Perdón? Su historia está circulando entre asociaciones de trabajadores, foros de ingeniería, incluso entre inversores. ¿Estaría dispuesto a contarla? Me quedé en silencio unos segundos. No es mi historia, es la historia de todos los que resistieron cuando era más fácil callar. Esa noche me senté en el banco afuera de la planta. Las máquinas zumbaban como un corazón que vuelve a latir después de estar a punto de colapsar. Pensé en mi padre, en Jennifer, en Ethan, en todo lo que perdí y gané, y supe que aún quedaba una última pieza para cerrar este capítulo. Parte 8. Algo que vale la pena construir. 6 meses después de haber sido despedido con una hoja impresa y una sonrisa vacía, Western Plains Manufacturing ya no era la misma planta. No solo por las máquinas reparadas, los contratos recuperados o las cifras que volvían a subir. Era el alma del lugar la que había cambiado. Esa mañana me encontraba de pie frente al ventanal de la sala de conferencias. No había nada lujoso en esa sala, pero sí algo nuevo. Respeto. Thomas Whitfield, Jason, Alicia, Diego, incluso empleados nuevos estaban allí. La reunión no era de emergencia ni para apagar incendios. Era para algo mucho más raro en el mundo corporativo: agradecer. Hoy queremos reconocer públicamente el trabajo de quienes no se rindieron cuando todo parecía perdido, dijo Thomas. Y muy especialmente, a quien no dejó que el silencio ganara: Kenny Harmon. Los aplausos me sorprendieron, no porque no creyera que lo merecía, sino porque jamás lo esperé. Horas después, mientras caminaba por la línea de producción, Jennifer me escribió por primera vez en años. Solo decía: Ethan se gradúa en 2 semanas. Preguntó si querías venir. Me quedé mirando el mensaje largo rato. Le respondí:
Claro que quiero, siempre quise, dile que estoy orgulloso. Tal vez esa herida también estaba lista para sanar. La semana siguiente, llegó una invitación inesperada. Axiom Partners quería que asistiera a una convención en Chicago sobre seguridad industrial. No como empleado, como ponente invitado. Querían que contara cómo una planta estuvo al borde del colapso y logró levantarse no gracias a los sistemas, sino gracias a las personas. Me reí solo. La misma firma que ignoró mis advertencias, ahora quería que les enseñara cómo evitarlas. Acepté, pero con una condición. No hablaré de eficiencia ni de métricas. Solo hablaré de algo que ustedes parecen olvidar seguido: dignidad. El día de la presentación la sala estaba llena. Ejecutivos, técnicos, estudiantes, curiosos. Empecé con una sola frase. Una máquina puede construirse en 6 semanas, una cultura en 20 años, y se puede destruir en una reunión de 15 minutos. Hablé durante 45 minutos. Nadie interrumpió. Nadie miró el celular. Cuando terminé, una joven levantó la mano. ¿Volvería a trabajar para una empresa como Western Plains? Pensé unos segundos. No volvería a trabajar para ninguna empresa que trate a sus trabajadores como líneas en un Excel. Pero sí volvería a construir algo con gente que cree que la experiencia no es un costo, sino una inversión. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en el porche. La planta seguía funcionando. Los contratos seguían entrando. Las personas seguían creciendo. Y yo, por primera vez en años, me sentía en paz. Esto no fue venganza, fue justicia, fue reconstrucción, fue respeto, fue algo que vale la pena construir.